Muy buenas a todos y bienvenidos a esta charla de la Global Azure España, monitorización extrema de Power BI con la ayuda de Azure y la Power Platform. Mi nombre es Rubén Pertusa, pero antes me gustaría dar las gracias a todos los sponsors que no solo han permitido poder realizar este evento, sino que además nos llenan de ilusión de cara a poder volver a la normalidad con el resto de eventos presenciales. Como os comentaba, mi nombre es Rubén Pertusa López, soy MVP de Microsoft desde hace 8 años en la parte de la plataforma de datos y además soy el Head de Data Analytics e Inteligencia Artificial en Dufry. Suelo participar en diferentes conferencias como speaker y además organizando conferencias como el SQL Saturday o el Power BI Virtual Conf. Os añado aquí el enlace por si os queréis apuntar a este canal de Telegram, donde vais a aprender un montón día a día con toda la comunidad que tenemos, más de 7.000 personas, contestando y preguntando un montón de dudas diariamente. El resto de datos los tenéis abajo por si queréis contactarme directamente, por si os queda alguna duda dentro de esta charla. Y el objetivo de esta charla, al final, va a ser entender cuál es el beneficio y por qué apostar por tener una solución de monitorización mucho más exhaustiva de lo que nos da por defecto Power BI, de cara a entender mejor la experiencia de usuario y sobre todo daros unas buenas prácticas, experiencias, retos que nos hemos enfrentado al implementar esta solución en Dufry con un modelo de Power BI muy grande y con un montón de usuarios conectándose a él día a día. La agenda, básicamente, dos puntos muy rápidos. Va a ser una sesión muy práctica, donde primero quiero enfocarme en por qué monitorizar, por qué queremos apostar por esta solución y segundo, cuáles son los componentes de esa arquitectura que vamos a montar que nos van a ayudar a tener todo ese nivel de detalle y que no se nos va a perder ni un patrón ni una incidencia en el día a día. Entonces, principalmente lo que tenemos claro es que a la hora de entender mejor la experiencia de usuario dentro de nuestra solución de BI y sobre todo llegar a tener un 100% de adopción en nuestra solución analítica, tenemos tres puntos súper importantes. Tener em, un sponsor ejecutivo que se encargue de mover y lanzar todo este proyecto y defenderlo, tener una solución de data quality que nos permita hacer que todos los usuarios confíen en los datos que están viendo y gracias a ello puedan tomar decisiones de negocio. Y por último, que los informes y que la experiencia del usuario vaya bien, sean rápidos, sea positiva la experiencia de usuario y que permitamos que estén cada vez más y más comprometidos con la solución. Esto es lo que se suele llamar el engagement, ¿no? Lo que solemos decir en entornos más de marketing digital, cuál es el engagement de nuestros usuarios, ¿no? Y es muy importante entenderlo, o al menos es una de las buenas prácticas que hemos aplicado dentro de la solución en Dufry, de cara a poder medir cuál es nuestro retorno, poder entender si un usuario está haciendo clics a nuestra solución de Power BI, a nuestra solución analítica, está solucionando, está contestando a sus preguntas de negocio y cada vez más está más comprometido con la solución. Esto nos permite entender no solo si tenemos algún cuello de botella, tenemos alguna métrica que va mal, algún informe que va mal, sino también poder medir el retorno de la inversión. Y esto, hay muchísimas fórmulas de hacerlo, cada cual más complicada. Suele ser muy difícil entender en el día a día cuál es el retorno de la inversión, pero esto lo hemos reducido a algo muy sencillo para nosotros. El retorno de la inversión se va a medir en actividad. Cuanta más actividad tenga nuestra solución analítica, vamos a entender que estamos aportando valor y por lo tanto los usuarios quieren pasar tiempo haciendo clics y eso significa que están contestando a esas preguntas de negocio y nos estamos convirtiendo en una empresa data driven, orientada a los datos. Y esto solemos verlo en las series, solemos verlo en el mundo del desarrollo de software, este tipo de cuadros de mando donde van mirando los usuarios activos, el crecimiento, las tendencias. Por ejemplo, aquí tengo un pantallazo pues, de la serie de Silicon Valley, ¿no? Donde medían pues, cuánta gente se estaba metiendo en su aplicación, ¿no? Y se suele hacer mucho. ¿Cuánta gente se mete en mi aplicación que acabo de desplegar en mi App Store, ¿vale? Pero luego llegamos al mundo del BI, llegamos al mundo de la analítica y no hacemos todo este tipo de monitorización. Y esa es la idea, transformar
toda nuestra solución como si fuese una aplicación en la cual vamos a medir quién se la instala, quién la utiliza en el día a día, quién ya no ha vuelto a utilizar nuestra aplicación y a partir de ahí poder tener incluso acciones de marketing donde podamos decirle, oye, ¿qué pasa? Es que no has encontrado tu informe. Oye, es que estás buscando algo que no está, alguna KPI que no te ha quedado clara. O incluso llegar a hacerles training, ¿vale? No será la primera vez que un usuario de negocio entra en nuestra plataforma, empieza a ver en cada uno de los workspace informes e informes e informes e informes y más informes. Llega un requisito nuevo, más informes. Llega otro requisito, más informes. Y la idea es que al final acabamos teniendo muchísimos informes, cada uno respondiendo a una única pregunta y a la hora de que el usuario entienda cuál es el informe correcto para su problema de negocio, es muy difícil. Los usuarios que acaban haciendo, y esto nos pasa a todos en el día a día, acaban mirando ese montón de informes, salen corriendo y lo primero que nos dicen es, sí, 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 está genial, pero a mí dame acceso al Excel o bájame todos los datos que yo me voy a montar mis tablas pivotantes. Y eso es exactamente lo que queremos evitar en la mayor medida posible. Queremos que ya tengamos un storytelling, queremos que ya tengan una zona de exploración de datos, una zona donde se le diga cuáles son los puntos de acción en cada uno de los informes, una zona donde incluso puedan llegar a predecir cierto comportamiento, ¿no? Y todo eso orientado a cada uno de los procesos de negocio de la empresa. Y esto nos lleva a acabar teniendo informes que pueden ser parecidos a esto. Un informe donde podemos ver exactamente qué clics están haciéndose en cada uno de los informes en el día a día, ver su evolución con respecto a la semana anterior, poder decir, vale, me quiero ir hace una semana, me quiero ir hace 2 semanas, cuáles son los usuarios que van viniendo día a día y se conectan, son los usuarios totales que tengo por em, semanal, cuáles son los usuarios que tengo de una manera mensual, cuál es el tiempo medio de consulta, incluso en cada uno de los usuarios poder ver cuántas veces han abierto diferentes informes e incluso decir si tienen algún tipo de problema, ¿no? Porque nos interesa no solo entender cuál es su experiencia general, ¿no? Que nos lo podría decir este tiempo medio de consulta, si el tiempo de medio de consulta ha crecido o no ha crecido, pero incluso en qué momentos la experiencia ha caído, ¿vale? En general la experiencia es buena, pero aquí un usuario, y estos son datos ficticios, datos de preproducción, aquí un usuario ha llegado a tener hasta 162 segundos para resolver una consulta. Queremos entender por qué ha pasado esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Que una solución de monitorización de mi equipo pueda hacerle botón derecho, drill through, al detalle de esa consulta. Y esto que le lleve a ver exactamente qué consulta es la que se ha lanzado por debajo, que consulta DAX, cuál ha sido la CPU, cuál ha sido el, vamos a hacerlo con otro usuario, cuál ha sido el tiempo medio, vamos a ver si lo podemos ver por aquí, está cargando, cuál ha sido la evolución de todas esas consultas, tanto en CPU como en duración, si hay algún tipo de patrón en ese DAX que podamos detectar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues podríamos ver todas estas métricas, cuál es su duración, cuál es el CPU y demás. Y ver efectivamente si es un usuario que al final es uno de nuestros top usuarios, ¿no? Entender si lo tenemos comprometido con la solución o no. Esto nos permite hacer muchísimas cosas, no solo ver, por ejemplo, qué usuario está utilizando qué informes, ¿no? Nos permite ver qué informes son los informes más top, e incluso si queremos lanzar alguna mejora dentro de un informe, hacerla en esos 2 o 3 informes que son los top que más utiliza la gente. Queremos ver si hay alguna mejora, a lo mejor coger a ese grupo de los 10 o 20 mejores usuarios y ponerlos en un grupo de early adopters donde puedan darnos opinión de estas nuevas funcionalidades, nuevas gráficas y demás. O incluso podemos llegar a medir ese compromiso, ese engagement. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos llegar a hacer? Pues podemos llegar a medir, igual que hace Facebook, Instagram, TikTok,
llegar a medir KPIs como los usuarios activos mensuales, los usuarios activos diarios. Y a partir de ahí, ver efectivamente cuál es el ratio, cuál es el porcentaje de usuarios que vuelven, usuarios mensuales que vuelven. En este caso, por ejemplo, tenemos un 38% de usuarios que siguen volviendo diariamente entre los últimos 30 días, ¿vale? Que es una métrica que nos dice que nuestra solución está muy por encima de la media. La media suele ser alrededor de un 20. Cuando se lanza una aplicación, se busca siempre el 25. Facebook tiene un 50, 55 en los últimos informes financieros. Tener ya casi un 40 es un muy buen logro, pero queremos ir mucho más allá y queremos medir si algún día esto cae, ¿vale? Esto significa que, bueno, al revés, no solo que el 38 de las personas que acceden mensualmente acceden diariamente, sino también que esta persona durante el mes accede el 38% de los días, que no deja de ser casi 3 o 4 días a la semana, que eso es muchísimo a la hora de decir que está utilizando nuestra plataforma para contestar preguntas de negocio. Podríamos incluso medir si alguno de estos usuarios no ha vuelto y decir, hay 150 usuarios que solo han entrado en nuestra solución analítica una vez en el último mes. Y poder incluso mandarles un email automático utilizando la integración con Power Automate diciéndoles, oye, ¿qué pasa? Te echamos de menos. Oye, mira, este es un training específico para ti. ¿Vale? Y todo esto nos permite entender mucho mejor y medir mucho mejor el retorno de la inversión que estamos haciendo. Sobre todo, volviendo un poco a la PPT, porque cuando vemos problemas de rendimiento, muchas veces acabamos pensando en que tenemos que escalar, ¿no? Tenemos que poner más máquina, una capacidad premium más grande. Y ahora que ha venido un cambio muy importante dentro de Power BI, que es Power BI Premium Generación 2, donde la unidad de medida va a ser el CPU, a la hora de saber si vamos a tener un cuello de botella o si vamos a estar penalizados por habernos pasado de ese límite de CPU que tenemos en rangos de 30 segundos, que es como funciona Generación 2, va a ser muy importante optimizar al máximo y medir al máximo el uso de CPU por usuario. Y aquellos que tienen una CPU muy alta, intentar optimizar esas métricas o darles bueno, un mejor training para poder pues que lancen consultas mucho más óptimas, ¿no? Esto ya está en General Availability desde el año pasado, pero ya se va a forzar este verano a que todos los workspaces pasen a generación 2. Por lo tanto, el medir toda esta experiencia de usuario va a ser crítico de cara a saber si llega un momento en que tenemos que escalar o no nuestras capacidades, ¿no? Y es muy importante entender, pues eso, no solo la RAM que nos va a permitir saber en generación 2 cuál es el tamaño máximo del modelo que podemos subir, que ya no tanto la suma de todos los modelos, eso ha cambiado en generación 2. Si tenemos un máximo de 100, podemos subir varios modelos de 100, no que la suma total de todos los modelos llegue a 100, ¿no? Y eso es una pasada. Generación 2 trae un cambio bestial, pero a su vez también el cambio a la hora de medirlo basado en CPU es muy, muy importante. Y este tipo de soluciones son las que nos van a ayudar a entender mejor nuestro escenario. Y todo esto que habéis visto en el informe de engagement, de compromiso, ¿de dónde lo sacamos? Pues hay información que podemos sacarla de los informes predefinidos, las métricas de uso. Podemos sacar las APIs de la administración de Power BI, el Activity Log, que nos va a decir exactamente pues, esos clics que os decía, ¿no? Esas aperturas de los informes. Podemos sacar el Audit Log del Office 365 para pues, sacar el nombre del usuario, en qué área o departamento está, si es un nivel ejecutivo para darle algún tipo de prioridad. Podemos sacar además contadores de rendimiento para ver la CPU y todo esto, ¿vale? Y todo esto la idea es meterlo en una monitorización en una arquitectura en la que nos va a intentar dar proactivamente feedback de cara a que nosotros reaccionar lo antes posible, ¿vale? Durante el resto de charla lo que os voy a presentar van a ser tres tipos de soluciones diferentes, pero estos van a ser todos los componentes que vamos a tocar. Una solución que se basa más en pues entender de cara a la historia hasta hace unas horas cómo está funcionando
cómo está yendo esa actividad, ¿vale? Que es lo que veíamos en el cuadro de mandos de antes. Otra solución que va a ser más en cuanto a reaccionar desde hace 2 o 3 o 4 minutos, ¿vale? Que eso va a ser a través del Azure Log Analytics con las alertas y Teams. Y por último, un cuadro de mando donde vamos a refrescar los datos en tiempo real para ver qué consultas se están lanzando en este mismo momento, intentar reaccionar ya a lo que está pasando, ¿vale? Para esto vamos a saltar directamente a la demo, no sin antes deciros que esta arquitectura pues, se puede extender a meter a funciones de Azure que se van a ayudar a poder incluso tener un bot al que preguntarle, oye, ¿cómo está el rendimiento? Y que el bot te diga, ok, Rubén, estate tranquilo, ¿vale? E incluso poder mandar y tomar acciones automáticamente de si alguien se pasa de tanto, matarle esa consulta, ¿vale? Esto sería para pues, una segunda versión de la charla que podremos y subiré a mi canal de YouTube. Entonces vamos a la demo y para ello el primer punto que vamos a ver va a ser el log de actividad. El log de actividad, que es una API que tenemos dentro de Power BI, la podemos llamar además también con PowerShell. ¿Cómo lo hacemos? Instalando un módulo de PowerShell, que es el Microsoft Power BI Management, a partir de ahí haciendo login. Y por último, lo que podemos hacer es, además, llamar al log de actividad, ¿vale? Solo nos permite poner un día entero. Como vais a ver, aquí estoy llamando al día 3 de mayo, de inicio a fin, ¿vale? Si yo ahora lo llamo, lo que voy a recibir es un montonazo de actividad que, pues eso, que podría intentar analizar, ¿no? Y es lo que hacemos en ese dashboard que habéis visto antes. Lo que intentamos hacer es bajarnos todo esto a un data lake y en el data lake o un data flow, un storage account y a partir de ahí cargarlo en Power BI y ya hacer cada uno su análisis. Fijaros toda la información que nos da esto. Nos da información de quién ha abierto, de qué capacidad está, quién ha visto el informe, su API, su email, desde dónde, desde una web, desde el móvil, qué tipo de dataset, qué tipo de visual ha hecho clic, ¿vale? Todo esto, bueno, el visual es en el Log Analytics, no aquí. Pero qué tipo de dataset se ha hecho clic, qué tipo de report. Todo esto, lo ideal es guardarlo en un storage account, como vais a ver ahora, como tengo yo aquí, ¿vale? Y desde este storage account, directamente, vamos a cogerlo, propiedades, que lo tengo en un Azure Data Lake Storage 2. Lo ideal sería venir y vais a ver cómo lo tengo además particionado por año, en cada mes, y cada mes guarda pues toda esa descarga del log de actividad diario, ¿vale? Y esto lo podríamos cargar en nuestro Power BI. Pero antes de cargarlo en el Power BI, ¿cómo llegamos a hacer todo esto? Pues la verdad es que la experiencia nos dice que llamar a APIs desde Power BI es algo complicado. Las APIs tienen una complejidad extra cuando tienen paginación, cuando tienen una doble autenticación, que Power BI no controla lo suficiente. Si hay APIs básicas, sí, pero cuando son un poquito más avanzadas, no es lo recomendable. Aquí sí que os voy a recomendar, y es uno de los componentes de la arquitectura, Data Factory. Y en Data Factory lo que podemos hacer es además tener, y hay un template que podemos utilizar desde de un MVP de Just, que, y lo tengo aquí cargado, ¿vale? Es un template que podéis buscar y que lo voy a subir en los materiales, que podríamos directamente cargarlo, es un .zip, hacemos clic al import, lo cargaríamos y este template ya formaría parte de nuestra lista de templates, ¿vale? Y aquí, ¿qué hace este template? Le voy a hacer clic para que lo veáis. Es algo muy sencillo. Si hemos dicho que llamar a la API te permite solo un día, pues lo que hace el template es hacer un loop, iterar por el número de días que queremos cargar y cada día llamar a esa API, ¿vale? Entonces directamente lo que nos dice es, hazme un servicio de API REST, que es el de Power BI, y un servicio donde guardarlo en mi Data Lake. Y al utilizarlo, y lo vais a ver ahora, tenemos un for each que directamente lo que hace es, lo vamos a tener por aquí, vamos a extraer un día en concreto, podríamos ponerle los últimos 30 días.
También os digo que el dato, una vez está cargado en la API, no cambia a excepción de las últimas 24 horas. Por eso lo recomendable es cargar los últimos 2 días. Otra cosa que nosotros hemos cambiado dentro de este template, o que podéis cambiar, es que empieza desde ayer. Si lo ponéis a 0 en el rango, empezaría a cargar desde hoy. Y esto os permite incluso tener algún tipo de, pues, de feedback o tiempo real, llámalo, de la actividad que estamos teniendo hoy, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, cargamos cada hora. Cada hora mandamos este for each de los últimos 2 días. ¿Y dentro qué hay? Pues dentro hay algo tan sencillo como un copiar de actividad en Data Factory, donde el origen va a ser esta API REST y el destino va a ser el Data Lake. El Data Lake que ya está parametrizado para ponerle una carpeta que es landing, ponerle el resto de carpetas en un espacio jerárquico con el tenant de Power BI, la actividad y además empezar a poner el año, el mes y el día de cara a particionar, cosa que luego optimizará muchísimo la carga cuando hagamos carga incremental en Power BI. Este tipo de cosas son las que va a hacer que no lea todo el data lake, sino que solamente lea las carpetas que tiene que cargar de manera incremental. ¿Vale? Y en el origen, ¿qué tenemos? Yo os lo voy a enseñar aquí. En el origen tenemos un dataset, que este dataset apunta a la API de Power BI, y esta API de Power BI realmente la hemos hecho de manera genérica con la URL base, porque luego le vamos a añadir aquí después la parte de la URL que puede cambiar, depende de a qué API llames. Puedes llamar a la API que te devuelve todos los dashboards, a la API que te devuelve todos los datasets, a la API que te devuelve todos los usuarios que hay que tienen acceso. O puedes llamar a la API que te devuelve el log de actividad, que se llama el Activity Event. ¿Vale? Y en este caso el parámetro es un parámetro que vamos a añadir que se rellena dentro de este copiar actividad y se llama Activity Events, ¿vale? Eso es exactamente a lo que estamos llamando. Llamamos a la misma API que hemos llamado con PowerShell con un formato que te dice desde hasta. Y es aquí, como estamos haciendo el loop, estamos iterando, cogemos un único día, ¿vale? En este caso, lo podemos ejecutar ahora mismo. Vamos a hacerle un trigger y le voy a decir que extraiga los últimos 3 días. Le digo OK y lo que vamos a hacer ahora, esto ya está ejecutando, pues sería tan sencillo, pues eso, como os he dicho, cada hora tener un log, tener un trigger cada hora que lanza los últimos 2 días, ¿no? En este caso ya se está ejecutando y podemos irnos a nuestro activity log, vamos a ver que efectivamente va a empezar a cargar enseguida. Vamos a ver si carga. Ya está cargando, como veis ya ha cambiado el tamaño del 3 e incluso en algún momento nos debería de devolver el fichero 4, ¿no? del día de hoy. Vamos a ver si esto ya ha terminado. ¿Vale? Voy a volver un segundo para ver que efectivamente, vale, he ejecutado los últimos 3 días. Esto se ha lanzado 3 días, efectivamente, y efectivamente hemos cogido, igual lo que no le he puesto es que coja desde el día de hoy. Ah, no, que hoy es día 3, ¿vale? Bueno, pues pensaba que hoy era día 4, entonces ha refrescado este tercer fichero, ¿vale? Y como veis, lo acaba de cargar, 11.05 acaba de cargar los 3. Muy bien, ya lo tenemos cargado y ahora nos iríamos a nuestro Power BI, que sería tan sencillo como obtener datos en Power BI y directamente con lo que hemos copiado de nuestro Storage Account, me voy a ir aquí, Activity Events, propiedades, cogemos el Distributed File System URL, la copio, me voy a mi Power BI, le digo que quiero hacer un Data Lake, generación 2, y aquí sí sería tan sencillo como pegar la URL, le decimos OK, y esto nos sacaría todos los ficheros que tenemos, ¿vale? Es cierto que podemos hacer todas esas técnicas pues de cargar de manera incremental, poniendo los parámetros y demás. Pero ahora lo que os simplemente voy a enseñar es que hay tantísimos campos que podemos utilizar para nuestro análisis como queramos. Por ejemplo, puedo decirle sacar los ficheros binarios de todos estos JSON.
haciendo. Y a partir de ahí, como veis, tenemos una serie de actividades, pero además, algo muy importante, una URL de continuación. ¿Esto qué significa? Muchas veces cuando tenemos cuando devuelve una API devuelve muchísimas filas, hay que paginar, saltar de una página a otra. Esto es algo muy difícil de hacer cuando llevamos a una API directamente en Power BI. Pero Azure Data Factory es tan sencillo de hacer como en la misma llamada, en el copy data, en el origen, se le puede decir que la regla de paginación es este campo, que es el absolute URL, y que eso es lo que hay que llamar como campo del body de la siguiente petición. Fin, no hay que liarse con nada más. Y esto es de manera automática cuando importáis el template. No hay que tocar nada, el template funciona directamente. Pero además tenemos todos esos eventos, ¿no? Dejadme que vamos a sacarlos y voy a filtrar los que son nulos fuera. Y vais a ver cómo efectivamente pues tenemos cuándo pasó el evento, qué tipo de evento ha sido, qué operación, ver un dashboard, obtener un snapshot, exportar el informe, quién lo ha hecho, desde qué IP, si ha sido web o no, qué tipo de actividad ha sido de nuevo, qué informe, ¿vale? O sea, hay muchísimo dato a analizar que nos permite crear dashboards como los que hemos visto antes. Esto al cargarlo, pues nos permite, por ejemplo, ver cómo cosas curiosas como que este usuario, ¿vale? Vamos a ver si le hago zoom. Este usuario de aquí ha llegado, se ha conectado a nuestro informe y no han pasado ni 20 segundos y ya lo ha exportado. Vamos, que le ha dado igual el informe en sí. Directamente se ha metido, ha exportado su dato y ha seguido en Excel. Esto es una dinámica que queremos cambiar, ¿no? Este tipo de cosas nos permiten clusterizar, nos permiten segmentar a los usuarios para ver qué tipo de training hacerles, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la primera parte que es todo lo que sería el log de actividad y cómo cargarlo con Data Factory y cómo cargarlo en nuestro Power BI. Vamos a pasar ahora a ¿esto qué significa? Que podemos ver los datos de la historia hasta hace, pues eso, unas horas, unos minutos, 15, 20 minutos, que es cuánto carga la información en el log de actividad. Pero ¿y si queremos ver cosas antes, ¿no? Para eso podemos tener otro componente que es el Azure Log Analytics. El Azure Log Analytics no es más que un motor como el Azure Data Explorer, es el Azure Data Explorer, que nos permite procesar millones y millones de logs. Y en este caso está totalmente integrado con Power BI. Aquí en este caso, en Power BI, lo que podemos hacer es venirnos a nuestro workspace y directamente le podemos decir, oye, quiero que mi nuevo workspace, por supuesto, siendo premium, en mi workspace aparece un Azure Connections y aquí en Log Analytics podemos decirle quiero conectar un Log Analytics desde, pues desde esta suscripción, en este Resource Group y el Log Analytics que queramos. Al salvarlo, esto haría una conexión directamente en la que cualquier acceso a cualquier dataset o cualquier informe con cualquier dataset que tengamos en este workspace, siempre que sea en modo import o en modo dual composite, ¿ok? Nada de live query, porque el live query no tiene un modelo por detrás, sino que se conecta a otro dataset. El dataset tiene que estar en este workspace. Cualquier consulta se va a guardar en nuestro log analytics. Consultas DAX, consultas MDX, consultas de DMVs. Todo esto para poder analizar por debajo qué es lo que está pasando e ir exactamente al detalle. Eso es lo que veíamos en el informe de engagement, cuando le echo botón derecho, ver el detalle de la consulta para ver su CPU, su duración y demás. Entonces, al hacer cualquier consulta aquí, nos iríamos a nuestro Log Analytics Workspace en Azure. Vamos a entrar de nuevo. Y vais a ver cómo efectivamente nosotros vamos a tener, me conecto por aquí, nosotros vamos a tener pues un log en el que ver todas esas consultas. Log Analytics Workspaces, Premium Log, se me ha ido la logs. Y aquí efectivamente
podemos empezar a lanzar consultas. Consultas, por ejemplo, podemos ver la tabla donde directamente están todas estas consultas, que es el Power BI Dataset Workspace. Aquí estoy lanzando en las últimas 24 horas, pues aquí tenemos todos estos query end, que como vais a ver, de este dataset incluso te va a decir qué origen e incluso te va a decir exactamente qué DAX se ha lanzado, ¿vale? Y esto es una de las cosas que nos va a permitir, pues por ejemplo, entender mejor cuál ha sido la CPU, el uso de CPU, cuánto ha tardado 7 segundos, 19 segundos de CPU y poder empezar a optimizarlo de cara a, pues eso, lo que veíamos antes del coste, de la generación 2 y demás, ¿vale? ¿Qué más cositas podemos hacer aquí? Pues podemos hacer aquí cosas como por ejemplo, y lo voy a copiar, podemos filtrar exactamente consultas, operaciones que sean el query end, que sean DAX, quitando algún dataset que no quiero que se vea y que no hayan fallado, por ejemplo, ¿vale? Pero podemos añadirle, por ejemplo, que solo sean mayores cuya duración sea mayor de 10 segundos. Y quiero que lo ordenes por duración. Y ya empezamos a ver consultas que en este caso han tardado, lo vamos a ver enseguida por aquí, han llegado a tardar, pues eso, lo podemos incluso ordenar por duración. Han llegado a tardar, y lo vamos a ver, 33 segundos, 32 segundos, y esto podemos copiarlo y empezar a depurar en nuestra DAX Studio, ¿vale? Pero lo chulo de todo esto además es que, bueno, esta sincronización entre Power BI y Log Analytics pasa cada 3-4 minutos más o menos, pero podemos crear una serie de alertas en las que decirle que si la experiencia, que si el rendimiento del workspace entero está pasando un average de más de 8 segundos de tiempo de consulta, que nos mande una alerta, ¿vale? Y esa alerta, mandársela, por ejemplo, a Teams, a todo en mi equipo, que le va a llegar una notificación directamente en Teams, en el móvil corporativo o en la aplicación de escritorio, donde poder verlo. Por ejemplo, en este caso he añadido una cosita a la consulta en la que le he dicho voy a agrupar, como un group by de SQL, y le voy a decir quiero sacar el average de la duración, el max de la duración y cuántas consultas han habido. Y esto en bloques de 1 minuto. Vamos a lanzarlo para que veáis que efectivamente en estos bloques, porque ahora mismo no ha habido ninguna consulta, no hemos lanzado ninguna consulta, en estos bloques hemos tenido a las 8:35 una media de 7 segundos, 8:33 una media de 8, 8:32 una media de 9, ¿vale? Pero fijaros cómo, por ejemplo, ayer una media de 17 segundos. Ahí me gustaría a mí que me llegase una alerta, ¿vale? Y en este caso, ¿cómo hacemos ese tipo de alertas? Pues primero, lo primero que vamos a hacer es ponerle una condición que sea, vale, hazme estos bloques por minuto, pero solamente sácame dato si pasa de 8 segundos, ¿vale? Y aquí nosotros lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva alerta. Y en esta nueva alerta nos va a permitir decirle, vale, quiero lanzar esta alerta cada minuto y además para que la alerta salga, o sea, lo que va a hacer Azure es va a lanzar esta consulta cada minuto y nosotros queremos que si sale algún registro, que significaría que tenemos algún minuto donde ha pasado de 8 segundos de media, si sale algún registro, es decir, que haya más de una fila, ¿vale? Y lo que vamos a medir es el número de filas, ¿vale? El conteo de filas. Si hay más de una fila cada minuto, entonces mándame la alerta. Y esto directamente, nosotros lo que vamos a hacer es ver, vamos a reaccionar a esa alerta. ¿Cómo podemos hacerlo? Creando una acción. Y es aquí donde podemos empezar a enlazar más componentes de nuestra arquitectura. En este caso, podemos enlazarlo con una Logic App dentro de Azure que lo que haga es que cada vez que haya una alerta, escriba un mensaje en Teams. Un mensaje como este que tenéis aquí. Un mensaje que diga, oye, ha habido un problema de rendimiento y que el equipo ya pueda ver qué consulta se ha lanzado, incluso medir el tipo de
consultas que se están lanzando en este momento y matarlas, ¿vale? Reaccionar en vivo a esto. Y para ello vamos a seleccionar un grupo que ya tengo creado con una Logic App. Esto es tan sencillo como al crear el grupo decir qué Logic App quieres poner, ¿vale? Vamos a ver la Logic App enseguida. A este caso le diríamos crear, o sea, iríamos a detalles, le diríamos que es alerta por encima de 8 segundos y le podríamos decir en tags, la creación nos dice que va a ser, pues el precio va a ser unos $3 al mes. Es decir, tener este tipo de alertas funcionando todo el día, minuto a minuto, serían alrededor de 3 euros al mes, ¿vale? Una pasada, ¿no? En este caso la crearíamos, yo ya la tengo creada, y mientras lo que voy a hacer es lanzar una carga para que veáis que efectivamente hay una nueva actividad que se sobrepasa y que obtenemos un problema, ¿no? En la última vez es a las 3 de la mañana. Os voy a enseñar, en Data Factory tengo un generador de actividad y aquí lo que vamos a hacer es, con intensidad 4, vamos a lanzar estas consultas, ¿vale? Quizá a lo mejor se me haya ido el login y tenga que meter el login, pero bueno, vamos a verlo primero, a ver si se están lanzando. Y lo que va a hacer esto es generar una actividad dentro de Data Factory, está ya mandando consultas a nuestro modelo de Power BI, por debajo utilizando la API de Execute Query. Y al mandar esas consultas, son consultas muy costosas, esto va a hacer que el rendimiento vaya mucho peor. Y al hacer que el rendimiento vaya peor, el average del tiempo medio por minuto va a subir hasta los 10-15 segundos, ¿no? Y en este caso, como la alerta ya está creada, lo que va a hacer es escribir una alerta dentro de Teams, ¿vale? Vamos a ver si efectivamente ya empieza a lanzar estas consultas, ¿vale? Ha habido un error, el token ha expirado, ¿vale? Voy a generar el token de nuevo, dando un segundo. Eso es un segundito muy rápido, porque de verdad quiero que veáis que hay actividad funcionando. Un segundo, lo estoy en la pantalla de al lado, lo estoy generando todo lo rápido que puedo. Vale, aquí tengo el token casi ya, listo. Un segundito. Y vamos a volver a lanzar este pipeline de nuevo, con un nuevo token, con la intensidad 2 por un lado, y vamos a volver a lanzarlo además con un nuevo token, con una intensidad 4. ¿Vale? Esto ya debería funcionar. Vamos a verlo enseguida, cómo va a empezar pues eso, a lanzar todas estas consultas. ¿Vale? Ya se están lanzando estas consultas, como veis aquí. Están lanzando 5 por petición, en progress, ¿vale? Y esto pues lo que está haciendo es efectivamente lanzar estas consultas contra nuestro Power BI dataset, que a su vez lo que hace es mandar toda esta información al Log Analytics, y el Log Analytics será donde nosotros podamos empezar a ver, y aquí sí que me voy a volver al Log Analytics. Lo tengo por aquí, en Log Analytics. Vamos a lanzarlo de nuevo, esta consulta. Y una vez esto al final, como os he dicho, se actualiza cada 3 o 4 minutos, vamos a tener que esperar un poquito. Pero mientras os voy a enseñar la Logic App, ¿no? Y aquí ya aparecerán los datos de las 11:20 y demás, ¿vale? Esto ya se está lanzando. Y efectivamente, vamos a ver si al menos ya ha terminado alguna. Ya están terminando algunas de ellas, por lo que en cualquier momento va a empezar a aparecer dentro dentro del Log Analytics. Mientras, vamos a ver la Logic App que he creado.
¿Qué Logic App? He creado una Logic App en el diseñador que hace una cosa muy sencilla. Si recibe un HTTP request, lo que hace es llamar a mandar una tarjeta a un canal de Teams, ¿vale? Y en la tarjeta la hemos diseñado de tal forma que si yo me voy a la web de Adaptive Cards, hemos cogido en el designer, por ejemplo, que lo tengo por aquí, pues hemos cogido un ejemplo de esta tarjeta, por ejemplo, ¿vale? Y es tan sencillo como que en la tarjeta le hemos puesto pues algo parecido a esto, ¿vale? Un poco para que la veáis, donde tenemos una serie de componentes que vamos a reemplazar cuando se le llame a esa Logic App con los datos que vienen de la alerta. ¿Qué datos vienen de la alerta? Pues vienen este tipo de datos. Datos como, por ejemplo, qué alerta se ha lanzado, con qué severidad, cuándo se ha lanzado, en qué momento, que lo tengo por aquí, cuándo se ha lanzado, e incluso te dice qué URL, las URLs de esa consulta, de esa query al Log Analytics para ver efectivamente cuál es el detalle de esa alerta, ¿vale? Y esto nosotros es lo que vamos a modificar. Cogemos la definición de la tarjeta y la metemos en nuestra Logic App y le vamos cambiando pues en el nombre de la tarjeta pues las diferentes variables que vienen de esa llamada a las alertas, ¿vale? Con esto, la Logic App pues va a empezar a funcionar y llegará un momento en el que nosotros tengamos aquí, vamos a ir a lanzar el Log Analytics. Como veis, ya hemos empezado a tener una media de 50 segundos, una media de 14, ¿vale? Bueno, esto está en UTC, déjame que lo ponga, una media de 14 segundos y empezaremos a tener por aquí, creo que la Logic App ahora mismo le ha dado un error. Aquí está. Tenemos un error en la Logic App y el error vale, eso es porque tenemos, bueno, tenemos un nulo en este caso, ¿vale? Pero básicamente podríamos ver una ejecución correcta de esta Logic App en la que efectivamente, pues eso, se ha mandado toda esta información que tenemos aquí. A ver, que lo voy a enseñar. Y vamos a ver si podemos mandarla de nuevo para que veáis que efectivamente al tener una alerta va a escribir aquí, habéis visto que acaba de escribir esta alerta directamente en nuestro Teams. Le aparecería la notificación a todos los usuarios que tenemos y directamente nosotros lo que podemos hacer aquí es abrir la consulta en nuestro Log Analytics o incluso podríamos coger y, como vais a ver, está en la consulta, aquí estaba el dato que empezó a fallar ayer, o incluso podríamos abrir vuelvo a Teams, nuestro Control Tower o nuestro Engagement Analysis, que es el dashboard que hemos visto antes, ¿no? Abriríamos el Engagement Analysis para ver cuál es la experiencia de usuario o el Control Tower. El Control Tower es lo último que os quiero contar, que es un pequeño dashboard que también tiene el equipo para ver que efectivamente todas esas actividades están funcionando. Este dashboard lo que está haciendo es conectarse a esos modelos de Power BI y esos modelos de Power BI por debajo son un Analysis Services, por lo tanto nosotros nos podemos conectar como Analysis Services y lanzarle, por último, este sería el último paso, lanzarle una DMV que nos va a dar en tiempo real qué consultas se están lanzando, ¿vale? En este caso la estoy lanzando aquí, que es este System Discover Commands. Entonces directamente lo que haríamos sería lanzar esto. Vamos a conectarnos a la base de datos que toca. Lanzar esto y tener todos estos
comandos que se están ejecutando ahora mismo. Si nosotros fuésemos al Log Analytics, perdón, al Azure Data Factory y volviésemos a relanzar esta consulta, empezaríamos a ver en tiempo real y pongo el token de nuevo, empezaríamos a ver en tiempo real todas esas consultas que se están lanzando. Si vuelvo a nuestro Control Tower, directamente aquí lo que hemos hecho es crear un botón, un Power Automate, un botón de Power Automate que tenemos por aquí, donde hace o fuerza el refresco de ese dataset. Si yo le hago clic aquí, directamente se refresca el dataset, por lo tanto le puedo refrescar y ver cuáles son las consultas que se están lanzando en este momento. Como veis, ya van apareciendo todas las que se van lanzando, ¿vale? En este caso estas se están ejecutando en este momento. Y ya para terminar la charla, para que veáis en Power Automate cómo era este flujo, es un flujo muy sencillo. En Power Automate vais a ver cómo en mis flujos tenemos un flujo súper sencillo en el que es un flujo de estos instantáneos donde lo único que hacemos es cuando se llama con un clic en Power BI, cuando el Power BI button es clicked, refrescar este dataset, que es el dataset del Control Tower, que es el que por debajo se ha conectado al origen Analysis Services con el XML Endpoint, lanzando esta DMV que acabamos de lanzar aquí. Entonces, cada vez que un usuario quiera refrescar esas consultas en tiempo real, hace clic y podría refrescar, ¿vale? Como veis, aquí ya se están lanzando y desde aquí podríamos hacer botón derecho y matar la consulta en el caso de que queramos matarla. Y bueno, hasta aquí la charla. Hemos pasado por esas tres arquitecturas de algo más histórico, algo más hace ciertos minutos, a algo más en tiempo real, ¿no? De todas formas, os recomiendo también, pues eso, tener la guía definitiva DAX, porque una vez detectamos estos problemas de rendimiento, lo interesante siempre es optimizarlo, ¿no? Y este libro es fundamental, debería estar en cualquier biblioteca de cualquier desarrollador de Power BI. Y nada, cualquier pregunta estoy en el chat para que me la hagáis y aquí os dejo los datos de contacto. Muchas gracias a todos.